¿Estás listo para el rapto? Dile a la persona del otro lado, ¿estás listo? ¿Estás lista para el rapto? Ay, Dios mío, pastor. Hablando del crecimiento y de la profundidad. Primera Tesalonicenses 4, por favor. Versículos 16 y 17. Lea conmigo, por favor. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Dale gracias a Dios. Ora al Señor y pídele que te hable al corazón en esta mañana. Padre, gracias. Qué bendición estar acá en la iglesia para escuchar un mensaje como el de hoy. Colócalo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros como lo has colocado en el mío. Y que podamos todos entonces comprender esta palabra y la profundidad de la misma en Cristo Jesús. Amén y amén. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia es a todas luces el próximo evento profético, escatológico en el reloj de Dios. Pero ¿por qué los creyentes no pensamos en ello? ¿Por qué si esto está en la palabra y la Biblia dice que el Señor va a venir por su iglesia, por qué el creyente no piensa en esto constantemente? Y excúsenme, quizá no estoy hablando por nadie más sino por mí. No anhelamos su venida y que seamos llevados al cielo para estar con Él por la eternidad en la cotidianidad. ¿Por qué? Voy a tratar de dar una explicación. Porque vivimos el día a día para nosotros mismos en una carrera cotidiana de nuestras actividades que nos hacen meternos tanto en lo que estamos haciendo que se nos olvida que el Señor dijo que iba a venir por su iglesia. Yo no sé cuándo fue la última vez que pensaste en esto. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que el Señor puede llegar en cualquier momento? Y es más, voy a decirte algo. No sé cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor que viniera pronto, o si alguna vez se lo has dicho en una oración personal. Porque es algo que está en la palabra, que el creyente debe anhelar, pero que estamos tan metidos en nuestra cotidianidad que pensamos algo más o menos así: que no vaya a venir el Señor todavía porque me daña mis planes, porque tengo tantos planes y tantas proyecciones y tantas cosas que, Señor, mejor demórate porque todavía estoy desarrollando mi vida. Voy a decirte algo: no dejes de hacer los planes, no dejes de desarrollar tu vida y todo lo que tengas que hacer, pero nunca pierdas de vista que el Señor podría venir en cualquier momento por su iglesia. Y cuando Él venga por su iglesia, ese será el mejor plan de Dios para nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto fue lo que el Señor nos dijo a principio de año o el año pasado para el 2024. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia en el 2024? 2024 con Dios, siempre en contacto. Y el pastor Darío acuñó 12 frases. Esta es la número 11. Y si estoy con Dios siempre en contacto, estoy listo para el rapto. Tenía pendiente por predicar este tema y no quise que se fuera el año sin hablar de la importancia del mismo, porque el que está conectado con Dios está listo para que el Señor venga por él. Amén. Si yo tengo una relación con Dios y estoy con Él en contacto, entonces la Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con el sonido de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo recibió esta revelación divina, y en esta revelación él se ve yendo al cielo. Fíjense ustedes, dice, habla en primera persona: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios tan, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos, bueno, esa es una tercera persona, los que estemos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Si vieran el enredo que tengo con eso en el griego, es que es un camello cuando uno sabe cómo es que está hablando la palabra en el original. Luego los que estemos vivos, Pablo se veía siendo trasladado de la tierra al cielo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Dios, con el Señor en el aire. Miremos el complemento a esta palabra en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 51-52, haciendo un estudio sistemático del mismo tema. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. En un abrir y ¿qué? Y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. La Biblia habla de la resurrección de los muertos cuando Cristo venga por su iglesia en el cielo, y habla del rapto de la iglesia. Son dos cosas que se deben dar en el mismo momento y que Dios va a utilizar para llevarse a la iglesia con Él en el cielo, porque tiene un plan especial con Dios en la iglesia, al cual no me voy a referir en detalle porque el año pasado predicamos 10 enseñanzas acerca de los tiempos futuros que están colgadas en el canal de YouTube Casa sobre la Roca Llano Grande. Entonces tú los vas a detallar ahí todos. Pero este tema es importante. Es un misterio. Pablo dice, no todos moriremos, porque algunos de los creyentes van a ser la generación, algunos de los creyentes no. Los creyentes, alguna generación de creyentes va a ser la que va a ser llevada por el Señor al cielo. Alguna podría ser la nuestra. El Señor podría venir en cualquier momento. Entonces dice, seremos transformados en un instante, porque no vamos a llegar al cielo con este cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado en ese instante mientras subimos al cielo. Va a sonar una trompeta, los muertos van a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos, dice Pablo, nosotros seremos transformados. Si hay algo claro con el tema del rapto, es su inminencia. ¿Qué significa eso? Que puede ser en cualquier momento. Les decía a las personas del primer servicio, qué chévere que el Señor viniera mientras estamos en un culto. Que el Señor viniera y todos en el culto nos fuimos. Pero probablemente no nos toque así o no sabemos, porque Él puede venir en cualquier momento y la Biblia dice que cuando menos lo estemos esperando. ¿Cuál es la actitud del creyente entonces? Si la Biblia dice que el Señor va a venir por su iglesia a llevársela con Él, a estar con Él en el cielo, ¿cuál es la actitud del creyente? Pues voy a estar hablando de eso durante el sermón y ese es el último punto, pero digamos esto: vivir con esa esperanza, con esa expectativa, siendo consciente de que este evento puede suceder en cualquier momento. He pensado en esto durante el último año, porque he venido desarrollando este sermón durante el último año, pensando en estas cosas, pensando. Y no hace mucho les compartía que en uno de mis tiempos devocionales le dije, Señor, ven pronto. Ven pronto. No sabemos cuándo vaya a venir el Señor, pero debemos ser conscientes de que puede venir en cualquier momento. Porque Jesús dijo en Juan 14,
capítulo 2, versículo 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy se lo preparo, vendré ¿para qué? Para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice que en el hogar de su Padre hay muchas viviendas, y Él lo ratifica, lo ha dicho así, pero que Él ha ido a preparar esas viviendas, a preparar un lugar. Qué tremendo esto. Jesucristo muere, resucita, asciende al cielo, está sentado a la derecha de Dios, está preparando un lugar para que nosotros vayamos a habitarlo. Y dice, y voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una promesa muy bonita. La promesa de que nosotros vamos a estar con el Señor en esas habitaciones. Jesús promete regresar y llevarse a los suyos consigo. Va a venir el Señor en cualquier momento. Y los creyentes, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que le hemos recibido, nos vamos a ir con Él para el cielo a ocupar cada una de esas habitaciones. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Confiar plenamente en la fidelidad de las palabras del Señor y esperar ese momento con gozo, con alegría. Yo estoy convencido que estamos haciendo planes y proyectos, y es lo menos que podemos hacer porque Dios nos dio dones y talentos. Amén. Lo menos que puede hacer un creyente es desarrollar sus dones, sus planes, sus proyectos, sus talentos para honrar a Dios. Pero no te concentres, entre comillas, tanto en las cosas de la tierra y abandones las cosas del cielo, porque Dios nos está esperando en Él. Amén. Avanza con tus planes, pero ten la plena confianza de que en cualquier momento el Señor Jesucristo vendrá, y debe haber gozo en nuestro corazón por eso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te protegeré de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. En Apocalipsis sucede algo muy interesante. En los primeros 3 capítulos el Señor Jesús envía un mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Tú los vas a leer en casa, Apocalipsis 1, 2, 3. A partir del capítulo 4, tú ves a la iglesia en el cielo. Porque cuando tú ves capítulo 4 de Apocalipsis, ves a los seres vivientes alabando al Señor y entregando sus coronas al Señor. La Biblia dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante. ¿Cómo tenemos que ser? Constantes. Yo por mi parte te protegeré de la hora de tentación que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba ¿a quiénes? A los que viven ¿en dónde? ¿Y dónde va a estar la iglesia? En el cielo. La tierra, las personas que estén en la tierra, los que viven en la tierra, dice la Biblia, va a venir una tribulación como nunca antes ha existido. Si alguien tiene un pensamiento como este, en la historia de la humanidad han sucedido cosas muy terribles, y es verdad. ¿Dónde me dejan el holocausto nazi, por ejemplo? Eso fue algo terrible. El holocausto nazi fue algo terrible, porque se quiso exterminar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Si eso a alguien le ha parecido terrible, comparado con la tribulación, no es nada, porque la tribulación va a ser una cosa espantosa. Jesús dijo que será el tiempo más difícil que la humanidad va a vivir. Pero el creyente,
y esta es la posición teológica de la teología integral, que es la que suscribe Casa sobre la Roca, no va a pasar por esa tribulación, porque va a ser llevado a las alturas por el Señor antes de que comience esa tribulación. Apocalipsis lo llama la hora de la tentación que va a venir. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te protegeré de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Perseverar en la fe, guardando con obediencia la palabra de Dios, porque cuando le he entregado mi vida a Cristo, estoy en la lista de los que van a ascender al cielo con Él. Amén. Ahora, ¿estoy en la lista? Porque muchos no están en la lista. Porque dice que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Hay muchos que no están en esa lista. Entonces lo interesante es poder estar en la lista. Quiero enfocar esta parte final de este tema en cuál es la actitud o debe ser la actitud del creyente frente al rapto. La Biblia dice que el Señor va a venir en cualquier momento, que se va a llevar su iglesia. ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente? Número 1, vigilancia y sobriedad. Vigilancia y sobriedad. Mateo capítulo 24, por favor, versículos 42 al 44. Por lo tanto, manténganse ¿qué? Despiertos. Manténganse ¿qué? Despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Voltea a mirar a la persona que el Señor permitió que estuviera hoy a tu lado y dile: mantente despierto. Mantente despierto. Que no nos vaya a pasar la del pastor que está predicando y se le durmió un feligrés en la iglesia. Y el pastor mira a uno de los líderes y le dice: hágame un favor, vaya despierte a tal persona. Vaya despiértelo usted, pastor, que fue el que lo hizo dormir. Manténgase ¿qué? Despierto. Bueno, yo con esos gritos que pego a veces difícilmente se me duerme alguna persona. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá ¿cuándo? Cuando menos lo esperen. No dice que va a venir cuando lo estemos esperando, va a decir que cuando menos lo esperemos. Es decir, en el momento menos esperado. Permítame hablarles acerca de estar despiertos. ¿Qué significa estar despierto espiritualmente hablando? Significa haber recibido la vida espiritual en Cristo. Para que me entiendan, la idea es esta: hay personas hoy que están dormidas. Amén. O podríamos decir muertas espiritualmente hablando, es decir, desconectadas de Dios. Dormidas o muertas espiritualmente hablando. Sí, caminan, viven, tienen sus negocios, tienen sus empresas, tienen una familia, pero están desconectados de Dios. Es decir, están dormidos. Pero el creyente no está dormido. El creyente está ¿cómo? Despierto. Despierto. Es decir, ha pasado de muerte a vida. Si soy un creyente, estoy despierto y me mantengo despierto. Amén. No sé cuándo va a venir el Señor, pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados.
¿Estás preparado? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y veamos un texto complementario en 1 Tesalonicenses 5, por favor. 5. Ustedes, en cambio, hermanos, diga hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. La Biblia dice que hay personas dormidas que no están alerta y no están en sano juicio. Hoy esta humanidad podemos decir que una gran parte de ella está dormida. No está en la luz y no tiene un buen juicio. Pero el creyente no está en eso. ¿O sí? La Biblia dice, ustedes en cambio, hermanos, está hablando a creyentes, está hablando a cristianos, está hablando a personas que han aceptado a Jesucristo. La designación hermanos en la Biblia habla de creyentes, hermanos en la fe. Ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y entonces la pregunta es, ¿estoy en la luz o estoy en la oscuridad? Porque si estoy en la luz, la venida del Señor no me sorprenderá. Pero si estoy en la oscuridad, yo les he contado, algunos de ustedes saben porque me han escuchado decir, yo era el hombre de la noche, el hombre de la oscuridad. A mí no me gustaba que amaneciera. Entonces yo salía de una rumba de toda la noche y me iba para un casino, porque en los casinos no amanece nunca. Era el hombre de la noche, de la oscuridad. Pero el Señor me llamó a la luz. Amén. Ya no estoy en oscuridad. Ya no estamos en oscuridad. Amén. ¿O sí? Porque si somos creyentes, hemos pasado de la oscuridad, del reino de las tinieblas, como dice la Biblia, al reino de la luz. De hecho, no solamente dice al reino de la luz, dice a su luz admirable. Pero es importante decir que hay muchas personas que están en la oscuridad. ¿Se acuerdan de la habitación oscura? Trato de hacer esta analogía para dar a entender esto. ¿Te has dado cuenta que cuando la luz se va, todo queda en penumbras, pero que si esperas un momentico empiezas como a mirar? Que cuando entras a una habitación oscura, después de unos segundos, tratas como de ver las cosas. Hay muchas personas que viven en esa penumbra, en esa oscuridad, entre sombras. Algo se ve. Entonces tú vas caminando en la habitación oscura y ¡ay! Como no se ve del todo, tome su golpe. Y vas por este lado y ¡ay! Y le pegas una patada a la cama con el dedo pequeño del pie. Y así vive mucha gente, de golpe en golpe. Pero en el fondo de la pared está el switch de la luz. ¿Y qué pasa cuando tú enciendes el switch de la luz? Que ves con claridad con qué era con lo que te estabas golpeando. Amén. Y cuando tú enciendes el switch de la luz, ya puedes pasar y decir, hey, porque ya no estás en la oscuridad. Amén. Ahora estamos en la luz. Somos hijos de la luz, dice la Biblia, no de la oscuridad. Si es que Cristo está en nuestro corazón, si es que le hemos dado lugar a Cristo en nuestro corazón. Ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Qué linda expresión, ¿cierto? ¿Será que nosotros estamos viviendo a la luz del día? ¿O tendremos áreas oscuras que donde las llegara a iluminar la luz nos harían quedar, iba a decir como un zapato, nos harían quedar mal? ¿Vivimos a la luz? ¿Podrían iluminar con una lámpara nuestra vida? ¿O hay cosas oscuras?
¿O será que tengo una señora por allí y otra señora por allá? ¿Será que estoy en oscuridad o estoy en luz? ¿Será que tengo áreas de mi vida que están en oscuridad? ¿Cuál es la ventaja del creyente, el que está viviendo en la luz? Que el Señor puede venir en cualquier momento. Amén. Por eso anhelas la venida de Cristo, porque no tienes nada que esconder. No estoy hablando de personas perfectas, pero sí estoy hablando de personas que viven su vida a la luz de la luz. Amén. Es decir, a la luz de Jesús. Personas que nos hemos dejado iluminar por Cristo. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? El creyente está espiritualmente despierto y debe mantenerse espiritualmente despierto. Amén. Porque si estás en la oscuridad, no eres un creyente, estás dormido y cuando venga el Señor, te vas a quedar a vivir la tribulación. Porque si eres un creyente, no estás en la oscuridad. Y si hay áreas de tu vida que haya que resolver, permite que la palabra ponga ese chorro de luz sobre tu vida para que resuelvas lo que tengas que resolver. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los aplausos sirven para que el pastor tome un poquito de agua. Número 2, ¿cuál es la actitud del creyente? De pureza y de santidad. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a varias personas. No sé si recuerdas el encuentro con María. María Magdalena es la primera persona que se encuentra con Jesús. Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús, no lo reconoció. Y no lo reconoció por una razón simple, porque el cuerpo de Jesús había sido transformado. El creyente va de bien para mejor. Amén. Dice Juan, somos hijos de Dios, pero todavía hay algo más bueno todavía. Ya somos hijos de Dios. Ya nuestra vida está siendo cambiada, está siendo transformada. Pero dice la palabra que vamos a conocer a Jesús tal como Él es. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habríamos de ser. Todavía hay algo más, Señor. Diga conmigo, lo mejor está por venir. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué lindo, ¿cierto? Ver a Jesús tal como Él es. Cuando el Señor venga en las nubes y rapte la iglesia, la lleve al cielo, nos vamos a encontrar con una realidad maravillosa. Les dije al comienzo que muchas veces no pensamos en la venida de Cristo porque estamos muy metidos en nuestra cotidianidad y porque no queremos que el Señor nos dañe los planes. Yo no creo que haya un mejor plan que encontrarnos con el Señor cara a cara y poderlo ver tal como Él es. Amén. ¿O alguien sugiere uno mejor? Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es la decisión de mantenernos limpios delante de Dios. Amén. De mantenernos limpios, de vivir en santidad. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y cuando llegó a Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ya todos ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué nos limpia a nosotros? La palabra de Dios, el Espíritu Santo en el corazón. Mantengámonos limpios. Amén. Mantengámonos limpios. Conectémonos a Dios para vivir en pureza y vivir en santidad. Conectémonos a Dios para vivir una vida que agrade al Señor.
Amén. La esperanza del rapto nos impulsa a vivir en pureza y en santidad, buscando agradar a Dios. Número 3, ánimo, consuelo, ánimo, animar a otros. Primera Tesalonicenses 4:18. Por favor. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando Pablo recibe la revelación del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos en Cristo, la recibe porque las personas estaban preocupadas. ¿Y qué va a hacer? Y el rapto no debe desanimar a nadie, por el contrario, debe animarnos. Amén. Como creyentes nos mantenemos animados, pero algunas veces flaqueamos. Y es cuando necesitamos el aliento de otros que nos animen a seguir adelante, a no decaer. Y ahí es donde la iglesia es fundamental. Anima a las personas que están a tu lado y notas que están desanimadas. Anímalos. Pasamos por circunstancias muchas veces que no son fáciles, pero nosotros debemos animarnos con estas realidades espirituales tan poderosas. Dios va a venir por su iglesia y se va a llevar junto con él a los creyentes, a los que le han entregado su corazón a Cristo, y eso será lo mejor que le pueda suceder a una persona. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Debe haber fortaleza mutua entre nosotros. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Y quiero compartirte una premisa muy clave de la teología integral. Como no sabemos cuándo va a venir el Señor, tenemos que prepararnos si se tardara en venir. Tenemos que esperarlo con amor, pero tenemos que prepararnos si se tardara en venir. Animarnos unos a otros con estas realidades espirituales de vivir una vida que agrade a Cristo, pero pensar en que el Señor podría demorarse. Podría venir hoy mismo, pero podría demorarse. ¿Y por qué estás diciendo esto, pastor? Porque históricamente parte de la iglesia del Señor ha dejado de proyectarse en los planes que Dios tiene para ella, pensando de que el Señor puede venir hoy mismo. Y como el Señor puede venir hoy mismo, entonces yo no estudio, yo no me preparo, yo no me hago un profesional para servir a Cristo, porque Él podría venir hoy mismo. Y eso es un gran error. Martín Lutero dijo, uno de los grandes reformadores: estemos atentos porque el Señor puede venir en cualquier momento, y eso es algo muy especial, pero programémonos por si se demora en llegar. Yo quiero animarte a que sigas sirviendo al Señor, a que sigas planeando una vida con Cristo, pero que no pierdas del radar el hecho de que Él puede venir por nosotros en cualquier momento. Amén. Porque este es el punto número 4. Progresar en la obra del Señor. Progresar en la obra del Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre ¿qué? En la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice, por tanto, mis queridos ¿qué? Hermanos. Voltea a mirar a la persona que tienes a tu lado y dile esta palabra, dile adelphoi, dile adelphoi. Adelphoi es hermano en griego. Mi querido adelphoi. Las cartas en la Biblia están escritas para los creyentes. Miren lo que el Espíritu Santo le permitió a Pablo escribirle a los creyentes. Si eres un creyente, mantente firme. Firme, inconmovible. Quiere decir que no te mueves por cualquier cosa.
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás progresando en la obra del Señor? ¿Estás progresando en la obra de Dios? Permítame hacerles otra pregunta hoy. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Acaso estamos viviendo para nosotros mismos? ¿O estamos teniendo en consideración que la vida que Dios nos dio es para tenerlo en cuenta a Él y pensar en otras personas que necesitan a Cristo al igual que nosotros? Porque hay mucha gente viviendo para sí, pero nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Por eso la Biblia habla de progresar en la obra del Señor, ya sea que tengas un ministerio en la iglesia o no. Voy a ponerte una tarea. En la revisión del año, que solemos hacer muchos, ¿cómo me fue este año? Vas a tomar un ítem que diga: ¿he progresado en la obra del Señor? Y contesta esa pregunta. ¿Has progresado en la obra del Señor? ¿Tienes el deseo de servir con tu profesión, con tu trabajo, en tu casa? ¿O sientes que todo está como estático? La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Y este es un texto muy especial para todo el liderazgo, para todos los servidores de la iglesia. Que Dios los bendiga, porque su trabajo en el Señor y para el Señor no es en vano. Pero quiero animarlos a progresar en la obra del Señor. A estas alturas de nuestra vida, ¿qué debería estar pasando? ¿En qué estamos? Tenemos que seguir planeando y seguir adelante, porque no sabemos si el Señor se va a demorar. Amén. Tenemos muy buenos proyectos personales, muy buenos proyectos en muchas áreas, académicos, laborales, empresariales. Sigue adelante con tus proyectos, pero no descuides al Señor. A mí me entristece mucho cuando algunas personas no hacen cosas para el Señor porque no están, por ejemplo, en un ministerio. Entonces, si yo no estoy en un ministerio, yo no hago cosas para Dios. Entonces, ¿para quién estás viviendo? ¿Para ti mismo? No seas egoísta. Vive para Dios y vive para los demás. Amén. Y eso va a traer bendiciones a tu vida. Tu profesión debe estar en manos de Dios. Si eres un médico, si eres la profesión que sea. Recuerdo aquí unas palabras de Louis Pasteur, el padre de la medicina moderna, cuando llegaban a darle gracias por su trabajo. No me des gracias a mí, decía, dale gracias a Dios, Él fue el que te sanó. Yo tan solo fui un intermediario. Vivir para Dios, estar considerando siempre que Él nos dio lo que tenemos. La expectativa del rapto nos debe motivar a ser diligentes en el servicio a Dios. El rapto es una doctrina que inspira esperanza, preparación y obediencia. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Permíteme ministrar un poco sobre tu vida. Déjame preguntarte si estás preparado. Y esta pregunta tiene este sentido. No es que tú salgas ahora y decir, ay, tengo que prepararme. No, es que tienes que estar preparado hoy, ya, en este momento. ¿Y cómo estoy preparado? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. No soy un hijo de la oscuridad, soy un hijo de la luz. Y debo vivir en la luz. Eso es estar preparado. Ahora, si sientes que no lo estás, dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Si hay áreas oscuras, sombras sobre nuestra vida, traigamos a Dios con arrepentimiento esas áreas y pidámosle a Dios que nos ayude a tener un corazón preparado, dispuesto a vivir en santidad. Vamos a encontrarnos con Cristo, será un momento glorioso.
Pero necesitamos perseverar, mantenernos firmes en la fe, rechazando las impiedades, la inmoralidad, rechazando aquellas cosas que muchas veces se nos atraviesan para confundirnos. Entrégale tu corazón a Cristo. Vive para Él. Sé una persona que en tus planes involucre al Señor, y ya verás cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Usa tu tiempo sabiamente para compartir las buenas nuevas a los demás, porque muchas personas se van a quedar cuando Cristo venga por su iglesia, porque Él viene por su iglesia a vivir una tribulación terrible en esta tierra. Y creo que hay un llamado de urgencia a predicar el evangelio y a mostrar un ejemplo. Esto ha dicho el Espíritu Santo. 2025, año para ser ejemplo dentro y fuera del templo. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Qué bueno que viniera pronto, porque sería el mejor plan. Pero probablemente se tarde, y entonces que nos haya siendo fieles a los dones, al llamado. Tengo tanta expectativa por lo que viene. Mantén una expectativa alta de lo que puedes hacer en Cristo en tu vida, porque lo mejor está por venir. Pero si el Señor se anticipara, eso sí que es lo mejor. Dale gracias a Dios allí donde estás. Bendice su nombre. Ayúdame, Señor. Yo quiero mantenerme en contacto contigo. Quiero tener un contacto firme, fiel contigo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón esté siempre dispuesto, presto. Ayúdame a vivir en todo lo que haga la luz, a rechazar la oscuridad y las tinieblas. Gracias porque me has llamado de la oscuridad a la luz, he sido redimido. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno y porque tu gran amor perdura para siempre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.